Bueno, yo decía que Jorge, aparte de festejar los 30 años de Noticias, a los 5 años hiciste vos. No. Éramos 30 años en esa época, recién. Además, antes de Noticias había tenido como 7, 8 revistas vos, ¿no? Claro, mi padre tenía una empresa gráfica, sí, un sí, linotipo, y él tenía una revista de pesca y otra de fútbol, así que yo... De fútbol varias tenía. Claro, pero bueno, inicialmente de San Lorenzo, que es el cuadro del que eres hincha, y yo nací jugando entre bobinas de papel, así que sí, desde toda la vida. Hay una curiosidad, vos tenés ese programa donde haces un reportaje, después lo pones en el diario, extenuantes, con principales figuras políticas de la Argentina. A veces uno lo ve completo, otras veces no tanto. Pero tenía una curiosidad. En este tráfico con tantos personajes, donde de pronto averiguás algo de la historia del tipo para preguntarle, ¿hay alguno que te haya sorprendido? ¿Alguien que te cambió un poco la cabeza? ¿Alguien que pensabas ver que era rubio y después resultó que era negro o viceversa? En el área de la política no, en el área de los intelectuales sí, y no necesariamente porque sea distinto de lo esperado. Me gustaría aclarar que en realidad es un reportaje de diario que se transmite por televisión, porque si no ofendo a la gente que hace televisión, porque francamente esos reportajes de esa extensión no son televisivos. Bueno, tampoco es televisión abierta. Es televisión abierta. Ah, ¿eso es televisión abierta? Sí, es televisión abierta. No, es televisión abierta, es una licencia de televisión abierta. Por eso lo aclaro de que lo que hacemos es transmitir en realidad la filmación de un programa, de un reportaje de gráfica. No, yo creo que, mira, la palabra periodismo viene de periodo, o sea, nosotros somos cortadores de tiempo. O sea, nuestra tarea se define por el periodo. Vos tenés un programa semanal, otro tiene un programa diario. El periodo construye nuestra materia prima, o sea, nosotros le venimos a contar lo que pasó en las últimas horas, lo que pasó en los últimos días, lo que pasó en la última hora si estás en una radio. Entonces el periodo del tiempo, como diría Kant, el tiempo es la única sustancia insustituible, más que el espacio. El tiempo te modifica todo. Entonces si vos haces un reportaje de 2 horas, es distinto a hacer un reportaje de 10 minutos. Está bien, no es que uno sea mejor que el otro. No, bueno, pero vos pensás que vas a ver a Juan y resulta que Juan, tenías un criterio sobre Juan, digo, para bien, no para hablar mal de alguno, porque por ahí alguno te sorprendió para mal. Pero, ¿quién te sorprendió para bien? Que no imaginabas que iba a ser. Bueno, a lo largo de estos meses, todos los personajes que estaban relacionados con el gobierno anterior, que he tenido la posibilidad de entrevistar, los he notado muy moderados y positivamente me ha sorprendido la moderación. Espero que sea luego en la práctica algo... No, todo lo que yo he hecho, no hay uno solo que no haya sido moderado. A Cristina no la pudiste entrevistar. No, a Cristina no, pero vamos a ser justos. Pues no solo con Cristina, Macri tampoco. Macri colocó en el video que hizo de sus obras en estos 4 años, que parte de su... digamos, legado es haber aceptado ser entrevistado por periodistas críticos. Ahí aparecía yo. El único reportaje que él me dio fue a los 100 días de gobierno, en marzo de 2016, nunca más. Y me he cansado de pedirlo, ¿no? Y si vos mirás el reportaje ese, era muy crítico. Yo le preguntaba a los 100 días, ¿pero y qué va a pasar si no vienen las inversiones que vos estás planteando? Y vos no tenés un plan B. Él me decía, vos siempre pesimista. Te digo, vale la pena ver, hay 9 minutos que compilamos y pusimos en perfil.com de ese reportaje a los 100 días. Entonces, bueno, yo creía que los 100 días... Para Macri vos no eras entonces el ideal de periodista. No, por eso él colocó... Pero para Cristina sos el peor de todos. Bueno, sí... Perdón, digo... lo que ella escribió que era peor que Manieto. Sí, pero bueno, no sé si eso, siendo periodista, termina siendo algo... Un mérito. Un mérito. Lo que sí te puedo decir es que, digamos, nosotros nos conocemos hace tiempo, nos ha pasado con todos los presidentes. Sí, a mí también me pasó con Macri. Claro, que bueno, que en el fondo es la función que tenemos que cumplir, ser incómodos, una especie de tábano que está molestando ahí. El perro que le muerde la famoso, botamanga al... Y la famosa expresión en inglés del perro guardián, el watchdog, o sea que vos estás todo el tiempo gritando. Es una manera, no estoy diciendo que sea la única, para nada, y ni que sea la mejor, digo, bueno, es la forma en la que yo me formé con el periodismo norteamericano,
en la época de gloria del periodismo norteamericano, que son los 80, después del Watergate. De hecho, el periodismo norteamericano hoy ya no es más así. ¿Eso querés demostrar que sos menos viejo que yo? No, los 80, bueno, cuando me tocó vivir en el extranjero. ¿Qué te pareció esto de la foto ayer de Balbín y Perón, que son Alberto Fernández y Macri, digamos, una visión más subdesarrollada? Y ojalá que Alberto Fernández aprenda de Macri. Cuando digo que ojalá aprenda de Macri, quería referirme al tema de los 100 días. Y yo escuché tu introducción respecto del tema de la política económica. A ver, vos marcabas de que quien va a ser ministro de Economía vive en el extranjero, no sabía que iba a ser ministro de Economía y por lo tanto preparar un plan es algo que demora cierto tiempo y cierta elaboración. Lo tendrá preparado. Yo te veo otro punto. En abril de este año, Alberto Fernández contó que su aspiración era ser embajador en España. O sea, quiere decir que en abril de este año no le pasaba por la cabeza la idea a Alberto Fernández ni de ser presidente. Ni bueno, no todos son como Menem, que cuando nació ya decía que iba a ser presidente. Pero bueno, hay una preparación. Normalmente las personas hacen una campaña, los presidentes 2 años antes están juntando dinero, están juntando funcionarios. Eso lo han hecho. Bueno, pero no Alberto Fernández, quiero decirlos. De hecho, en abril de este año él no se veía como presidente de la Argentina. Entonces, él tampoco tuvo tiempo, quiero decir, para preparar un plan. Y mi temor es que no lo haya. Yo tengo una posición muy marcada respecto de qué es lo primero. Creo que lo que Alberto Fernández está diciendo es que lo primero es la deuda. Yo no creo que el problema más importante de la economía argentina sea la deuda. Discrepo radicalmente con la idea de que el principal problema es la deuda. Primero, porque creo que tenemos un Fondo Monetario que lo único que hace falta es que diga, bueno, ¿cómo quieren hacer? Exacto. Pero mostrame cómo me vas a pagar algún día. Sí, pero en líneas generales no es que va a pedir que muestres algo que sea, digamos, practicable y verosímil, va a cumplir una formalidad. A mí me parece que el verdadero problema que tiene la Argentina es que el gradualismo no funciona. Vos estabas mencionando el tema también en tu editorial al ingreso de la actualización de los impuestos. Exacto. Pues yo creo que el problema central que nosotros tenemos es que ninguna economía puede funcionar con 40% de inflación o 50% de inflación o 30% de inflación. Si Alberto Fernández comete el error de nuevamente plantear un gradualismo, bueno, este año tenemos 50, el año que viene 40, el año siguiente 2021 30, va a perder las elecciones de 2021, la Argentina no soporta, ningún país puede soportar una inflación de esta dimensión. Pero vos has advertido que la gente, algunos economistas que rodean a Alberto Fernández, sostienen que emitir dinero no provoca inflación. A ver, nuevamente, cada una de estas cosas aisladas, en economía, cuando yo estudié economía hace muchos años, te explicaban esencialmente que era una homeostasis y que al mismo tiempo el mismo plan económico no daba el mismo resultado en distintos países. Por lo tanto, en un mismo país. En el mismo país en distintos momentos. Por lo tanto, es importante entender la homeostasis. Claro que si vos tuvieras un plan económico, por ejemplo, como el Plan Real, que yo cité, que hace 25 años Brasil tiene inflación de menos de 10%. Bueno, eso fue un shock, ¿no? Exactamente. Yo lo que estoy planteando es eso, un plan económico integral que corte la inflación de golpe, que haga todo, por ejemplo, te pongo, que desindexe la economía, bueno, que devalúe, que diga, el dólar vale 100. La convertibilidad hay un aumento generalizado para todo el mundo del 30%, que a partir de ese momento se para con la indexación y con la inflación, que se congelan durante cierto periodo precios y salarios, se hacen las correcciones que se tienen que hacer, la devaluación que se tenga que hacer, y a partir de ese momento se hace un plan que ponga a la inflación como el principal problema económico de la Argentina. Yo creo que obviamente la inflación, una vez que vos lo tenés solucionado, no es una política económica. Una política económica asume que la inflación ya está resuelta y se decide planes estratégicos de donde un país puede tener ventajas competitivas. Pero si vos tenés 40 o 50% de inflación, antes de eso es condición necesaria, aunque no suficiente, de que vos resuelvas ese problema. Entonces creo que lo que está haciendo Alberto Fernández es colocar primero el tema de la deuda, quizás porque sea el tema más fácil de resolver. O quizás porque encontró a la persona. Y piense que, bueno, que tiene, ponerle 100 días para resolver primero el tema de la deuda y luego después en abril poner en funcionamiento un plan económico integral que ataque a la inflación, y en este momento se habla como bombero. ¿Qué quiero decir bombero? Reprogramar la deuda, que eso le va a ser fácil, la figura esta de colocar dinero en el bolsillo de la gente, que también es fácil. Vamos al tema de la emisión que vos planteabas. Si vos hicieras un plan
amplio y resulta verosímil. Está claro que en la Argentina hoy tenemos el M1, o sea, la cantidad de billetes que hay en la calle es la mínima de nuestra historia. Para que tu audiencia tenga una idea, es 1/3 de la que era hace 15 años y es la mitad de la que era hace 5. No importa, si la gente no la quiere, no la quiere. Entonces, hoy la gente se saca los pesos en el acto. Si hubiera un plan en el cual a partir de ese momento no fuera necesario sacarse los pesos porque las cosas no vayan a costar mucho más el mes próximo o el mes siguiente, vos podrías pasar a duplicar el M1 sin que haya inflación. No quiere decir de que siempre podés emitir y no hay inflación. En determinadas circunstancias podrías hacer eso si hay un plan. Bueno, podemos cambiar de tema, dale. Vos hablaste de la lapicera de Alberto Fernández. Dijiste que estaba cargada o dividida en 4 partes. Alberto Fernández, Cristina, los gobernadores y alguien más, creo. Y los sindicatos. No, yo había dicho que vos tenías distintas partes. Por un lado, los gobernadores. Por el otro lado, tenías, que vos mencionaste, a Cristina Kirchner. Por el otro tenías a los gobernadores. Y por el otro lado tenías el peronismo tradicional. En esa conformación, en la que obviamente están los sindicatos, habrá que ver qué parte logra consolidarse, y en ese punto, hoy por hoy tenés un peso específico de que el Cristina Kirchner y el kirchnerismo no es que es un cuarto. Digamos, el peso específico es 3/4, exactamente. ¿Yo qué creo? Yo creo que Alberto Fernández tiene que construir un peso político propio, peso político que tendrá que implicar que proporcionalmente sea mayor que el del kirchnerismo, para lo cual, nuevamente, el punto central es la economía. O sea, si él logra construir un plan económico que saque a la Argentina adelante, inmediatamente se va a convertir en un líder, inmediatamente va a ser el primus inter pares del peronismo. Y un punto central, la diferencia con Menem, que vos mencionabas hace un rato, de un amigo tuyo. Sí. Yo digo, Menem tuvo la posibilidad de errar porque tenía 6 años. O sea, hoy las presidencias tienen 4. A fines del año próximo vamos a estar hablando de los candidatos a las elecciones de 2021. Y es imprescindible que un plan económico tenga éxito, tenga un año. O sea, yo creo que más allá de marzo o abril, Alberto Fernández no podría estar sin colocar un plan económico que tenga éxito y se juegue su carta electoral para en el 2021 llegar en el momento de las elecciones con un crecimiento económico sostenido, pudiendo colocar las listas de diputados y senadores de su propia gente, y que en ese 1/4 que hoy representa, pase a ser la mitad y luego 3/4. Veo que tenés como 2 sueños, ¿no? Uno, que haya un plan económico que sea eficaz, y después otro, que Alberto Fernández, digamos, se reconstituya. Pero quiero salir de ese capítulo para ubicar otro personaje. Vos públicamente has confesado: voté Labaña. Si uno lee, digamos, tus medios, Labaña es una persona que tiene como cierta afinidad con ese espíritu. Sí. ¿Qué quiere Labaña? ¿Me podés explicar? Porque está ahí como si fuera una figurita, como un tutor de lo que va a pasar en la Argentina económica y políticamente, recomendando personas, quizá sugiriendo ideas, pero no participando. Pues yo te puedo decir qué piensa él económicamente. Él no piensa que la inflación sea una condición necesaria para crecer. Al revés tuyo. Al revés mío. Obviamente él tiene muchas más credenciales para ser verosímil en materia económica. Él me dice que yo estoy demasiado ansioso y que pongo delante el tema de la inflación como un elemento central. Y que la crisis no es la que dice el gobierno. Él sostiene, por ejemplo, cuando yo argumenté en esa columna que vos mencionás, de que hoy la situación del déficit fiscal es prácticamente nulo, el déficit comercial es positivo, y él dice no hay actividad. Él me dice, es positivo porque en realidad hay una recesión de tal magnitud que no importamos nada. Ni bien la economía empieza a crecer, vamos a tener que importar. Yo lo que transmito y lo que le transmití, le dije: mire, Roberto, yo viví en Brasil cuando Fernando Henrique Cardoso lanzó el Plan Real. Había 300% de inflación. Yo vi lo que ese país cambió a partir de que se produjo el Plan Real, y vi cómo, a diferencia de la Argentina, donde acá te dicen que los planes de shock duran poco y que son muletas y que finalmente después se van diluyendo mucho. Bueno, pero que aún así te dicen que luego explota, aunque sea 10 años después. No, yo te digo, mirá, el Plan Real lleva 25 años, promedio de inflación acumulada anual
6%. En este momento la inflación en Brasil es 4%. Y la tasa de Anual. interés es anual. Y la tasa de interés es 6. 25 años después. Entonces yo le digo a Labaña, es probable que yo esté ansioso, cansado también de 10 años de que la Argentina no crezca, y me encantaría ver un plan económico. En realidad, lo que me encantaría es que a la Argentina le vaya bien, sea Alberto Fernández, quien sea. Ahora, ¿no le imaginás a Labaña en el gobierno? A ver, lo veo mucho más cerca de Alberto Fernández que de Macri. Bueno, en sus conversaciones, bueno, pero él originalmente marcaba una distancia, por lo menos de Cristina Kirchner, igual que la de Macri. Hoy yo veo que su posición respecto a Alberto Fernández es mucho más cercana. Intuyo, y te digo, por favor, yo no hablé con Labaña de este tema y no me gustaría ser mucho menos su vocero, porque algunas veces tenemos discusiones. Intuyo que él debe tener el temor que debe tener cualquier persona de ver cuál es el grado de poder de Alberto Fernández. Y me parece que ahí entramos en una especie de círculo Pero él vicioso. tiene el aval de Cristina también. Si Cristina pidió que fuera él. Sí, pero bueno, a pesar de las denuncias que él hizo sobre lo que Cristina acaba de defender, porque a Labaña le repugnaba la forma en que robaban en la obra pública. Exacto. En el gobierno de Néstor. Sí, la famosa denuncia del capitalismo de amigos. Pero bueno, una cosa es que la expresidenta y actual vicepresidenta electa lo quiera para la economía, y otra cosa es que cambien otras actitudes respecto de la política en general que a Labaña le molestaban. Ver si realmente Alberto Fernández va a tener la capacidad de gestionar con lo que él promete que va a hacer, y cuánto de las prácticas no deseables del pasado se curaron o se mantienen. Eso, francamente, es una duda que tiene todo el mundo, no sí, simplemente claro. Labaña, nos incluye. Para cerrar, Jorge, está como de moda en determinados países, sobre todo el fenómeno de lo que se llama progresismo, de tengamos una nueva constitución. Lo están haciendo en Chile, las protestas, hay congresos en Venezuela donde se alude a esto, en España las fuerzas de izquierda, digamos, o progresistas están en este intento. ¿Vos ves que en la Argentina, con este conflicto entre Cristina y el Poder Judicial y la voluntad de otra gente cercana a Cristina de modificar la Constitución, ¿tiene algún grado de andamiaje con Alberto Fernández? No, Alberto Fernández, bueno, por lo menos por lo que yo le he escuchado, él dijo que no estaba de acuerdo con eso, pero además es inoperable, porque digamos, vos necesitas para eso 2/3 partes de la legislatura, es imposible. ¿Y vos crees que es tan problema? Y yo creo que sí, que vos tenés una cantidad de legisladores por los próximos 2 años muy parejas, en el caso